Web Browser, navegador o visualizador, es un software que permite el acceso a Internet interpretando la información de archivos y sitios web para que estos puedan ser leídos. Buffer. En informática, un buffer de datos es un espacio de la memoria en un disco o en un instrumento digital reservada para el almacenamiento temporal de la información digital, mientras que se está esperando ser procesada. Bug. Es un error de software, comúnmente conocido como un bug bicho. Es un error o fallo en un programa de computador o sistema de software que desencadena un resultado indeseado. Bus. En arquitectura de computadores, el bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Bus serial. En este los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, unidades de estado sólido, tarjetas de expansión y para el bus de procesador. Boolean o booleana. La mayoría de los motores de búsqueda y también los directorios que permiten buscar en su propia base de datos permiten la utilización de operadores lógicos booleanos que establecen la relación entre los términos de búsqueda. Buscador. Son los programas dentro de un sitio o página web, los cuales al ingresar palabras claves operan dentro de la base de datos del mismo buscador y recopilando todas las páginas posibles que contengan información relacionada con lo que se esté buscando. Byte. Es una secuencia contigua de bytes en un flujo de datos serie como en comunicaciones por módem o satélite, o desde un cabezal de disco duro que es la unidad de datos más pequeña con significado. Cable coaxial. Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia, que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Los cables de red son aquellos alambres que permiten conectar las computadoras entre sí o a terminales de redes, y es por medio de estos que los bits se trasladan. Un cable módem es un tipo especial de módem diseñado para modular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable. El término Internet por cable o simplemente cable se refiere a la distribución de un servicio de conectividad a Internet sobre esta infraestructura de telecomunicaciones. Caché de disco. Es una porción de memoria RAM asociada a un disco con la utilidad de almacenar los datos recientemente leídos y por lo tanto agilizar la carga de los mismos en caso de que estos vuelvan a ser solicitados. Caché. En informática el caché de CPU es un buffer especial de memoria que poseen los ordenadores. Funciona de una manera similar a como lo hace la memoria principal RAM, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usado por la unidad central de procesamiento para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia. CAD es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores. El CAD es también utilizado en el marco del proceso de administración del ciclo de vida de productos. Carácter. En terminología informática y de telecomunicaciones, un carácter es una unidad de información que corresponde aproximadamente con un grafema o con una unidad o símbolo parecido, como los de un alfabeto o silabario de la forma escrita de un lenguaje natural. CD-ROM, siglas del inglés Compact Disc, Read Only Memory, es un prensado disco compacto que contiene los datos de acceso, pero sin permisos de escritura, un equipo de almacenamiento y reproducción de música. El CD-ROM estándar fue establecido en 1985 por Sony y Philips. Celeron es el nombre que lleva la línea de microprocesadores de bajo costo de Intel. El objetivo era poder, mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados cerrados a los Pentium de mayor rendimiento y precio. Chat, término proveniente del inglés que en español equivale a charla, también conocido como cybercharla, designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea mediante el uso de un software a través de Internet entre dos, tres o más personas, ya sea de manera pública a través de los llamados chats públicos, mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación, o privada en los que se comunican dos o más personas. Circuito integrado es una pastilla pequeña de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área, sobre los que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. Clipboard es una herramienta del sistema operativo que permite almacenar temporalmente información de cualquier tipo.
Al portapapeles se puede copiar texto, imágenes de archivos, etc. Usualmente el contenido del portapapeles se obtiene desde la función de copiar o cortar y se recupera con la función de pegar o mover. Clúster. Del inglés cluster, grupo o racimo, se aplican a los conjuntos o conglomerados de computadoras construidos mediante la utilización de hardwares comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. Un comando, calco del inglés command, orden, instrucción o mandato, es una instrucción u orden que el usuario proporciona a un sistema informático, desde la línea de comandos o desde una llamada de programación. Puede ser interno, contenido en el propio intérprete, o externo, contenido en un archivo ejecutable. Cookie o galleta informática es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario. Unidad central de procesamiento CPU o procesador es el componente principal del ordenador y otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. CRT. Los monitores CRT funcionan enviando flujos de electrones a alta velocidad, procedentes del cátodo del tubo. El rayo es desviado al ánodo cubierto de un material fosforescente. Cuando los electrones golpean esta superficie se emite la luz. Data Entry, ingreso de datos, proceso de ingresar datos a una computadora para su procesamiento. Debugging, es un programa usado para probar y depurar, eliminar los errores de otros programas, el programa objetivo. Diodo, es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este término generalmente se usa para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad. Consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos. Directorio. Es un contenedor virtual en el que se almacena una agrupación de archivos de datos y otros subdirectorios, atendiendo a su contenido, a su propósito o a cualquier criterio que decida el usuario. Disco duro o disco rígido. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil, que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje, que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Download, término utilizado en redes para hacer referencia a la descarga o transferencia de archivos remotamente hacia la computadora local. DSL, Digital Subscriber Line, línea digital de suscripción, tecnología que permite enviar mucha información a gran velocidad a través de líneas telefónicas. DVD, es un disco óptico de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. Sus siglas corresponden con Digital Versatile Disc en inglés y Disco Versátil Digital traducido al español, de modo que ambos acrónimos en español e inglés coinciden. HTML es el conjunto de técnicas que permiten crear sitios web interactivos, utilizando una combinación del lenguaje HTML estático, un lenguaje interpretado en el lado del cliente como JavaScript, el lenguaje de hojas de estilo en cascada y la jerarquía de objetos en un Document Object Model. Ethernet es un estándar de redes de área local para computadoras con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones. Su nombre viene del concepto físico de Ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Correo electrónico o email. Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes, también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas, mediante sistemas de comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee este servicio de Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Emulador es un software que permite ejecutar programas o videojuegos en una plataforma, sea una arquitectura de hardware o un sistema operativo diferente de aquella para la cual fueron escritos originalmente. Encriptación es el proceso mediante el cual cierta información o texto sin formato es cifrado de forma que el resultado sea ilegible, a menos que se conozcan los datos necesarios para su interpretación. Es una medida de seguridad utilizada para que al momento de almacenar o transmitir información sensible, ésta no pueda ser obtenida con facilidad por terceros.
Extranet es una red privada que utiliza protocolos de Internet, protocolos de comunicación y probablemente infraestructura pública de comunicación para compartir de forma segura parte de la información u operación propia de una organización con proveedores, compradores, socios, clientes o cualquier otro negocio u organización. Fast Ethernet es el nombre de una serie de estándares del IEEE de redes Ethernet de 100 megabytes por segundo. El nombre Ethernet viene del concepto físico de Ether. En su momento el prefijo fast se le agregó por diferenciarla de la versión original de Ethernet de 10 megabits por segundo. FDDI es un conjunto de estándares ISO y ANSI para la transmisión de datos en redes de computadoras de área extendida o local LAN mediante cable de fibra óptica. Se basa en la arquitectura Turing Ring y permite una comunicación tipo Full Duplex.